Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estoy para servirles. Soy el Padre Netza, sacerdote de la Diócesis de Tlaxcala, México, y ahora, junto con ustedes en nuestro curso y avanzando, deseándote lo mejor en esta brevísima lección número 5. Veamos qué es lo que tiene. Nuestro tema para hoy, dentro de nuestro curso, la Biblia llega a las familias. Veremos la lección número 5. Con dos breves temas. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? Y el segundo tema, estoy diciendo así tres, no. El segundo tema, si existen diferentes Biblias. Ahora vayamos entonces a nuestro texto, que les recuerdo, la Biblia llega a las familias, ustedes lo encontrarán dentro de la descripción de este video. Les recomiendo que desde su computadora lo puedan descargar y también lo puedan imprimir. Está en formato PDF. Vayamos ahora, porque siempre aquí tengo mi copia, vayamos ahora a la página número 11 de nuestro texto. Y nos explicará entonces, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? Miren, la Biblia fue escrita en tres idiomas. Recuerden bien, hebreo, arameo y griego. Veamos un poco ellos. El idioma hebreo era utilizado por el pueblo de Israel como lengua común hasta el destierro que sufrió el pueblo antes de Cristo, un poco más de 500 años antes de Cristo. Ese idioma. Y entonces veamos que les he preparado para ustedes una página para que veamos un poquito cómo se ve el hebreo. Estoy seguro que algunos de ustedes no lo han conocido. Entonces quisiera que ustedes lo vieran. Una página de lo que nosotros conocemos como la Biblia hebrea. A ver, permítanme porque esto me está haciendo travesuras. Que los judíos conocen, en su sección que lo conocen como la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Sí, en este caso estamos viendo el inicio de la Biblia en hebreo. Fíjense que la Biblia en hebreo comienza de la derecha a la izquierda. Nosotros escribimos de derecha a izquierda, pero ellos escriben en el sentido diferente, ¿no? Fíjense, ahorita voy a tratar de manejar con la manita del cursor, está aquí. Y este libro que yo tengo es el libro electrónico. La ventaja está que también nos dice la pronunciación de acuerdo a nuestras letras, porque de lo contrario ni siquiera muchos de nosotros podríamos leerlo. Bereshit bara Elohim et Hashamain vet Aharetz. Y luego trae ahí cerquita, en el principio creó y usa la abreviatura propia para Elohim, a el cielo y la tierra. Acerquémonos al menos para ver estos caracteres propios del hebreo, como digamos, como algo de, miren, cómo es de derecha a izquierda. Como curiosidad, vean ustedes estos puntitos que ven aquí por donde va la manita. Esos puntitos son las vocales. Imagínense entonces, pues no es tan sencillo el hebreo. Es una lengua, el hebreo propiamente bíblico es una lengua muy antigua. Como dice aquí, se habló hasta el destierro de Babilonia. Luego comenzó a ser la lengua del pueblo, el arameo. Pero la Biblia se siguió escribiendo y leyendo en hebreo, que pasó a ser la lengua de la cultura y de la liturgia. Sí, o sea,
en sus ceremonias religiosas, leían en hebreo las escrituras, aunque la gente hablase en la calle ya el arameo. Jesucristo habló arameo. Muy bien, algunos, pero luego pasaron los tiempos y algunos libros del Antiguo Testamento, o sea, antes de que llegara Jesús, se escribieron en griego. Ya, digamos, cerca de antes de que llegara Jesús, pero más cercano, el año 100, 150 antes de Cristo, fueron en griego y estos libros en griego no fueron aceptados por los judíos al ser su lista definitiva de libros inspirados. El Nuevo Testamento fue escrito en griego en su totalidad, que es un idioma, sí, que prácticamente ya se encontraba en todo el mundo de ese tiempo, el mundo conquistado por los romanos. Recordamos que el Nuevo Testamento es a partir de la vida de Jesucristo, entonces en el siglo I, ¿sí? Y que se termina de predescribir el Nuevo Testamento, inicia con Jesucristo, finaliza aproximadamente en el año 100. Fue escrito en griego en su totalidad, aunque incorpora algunas expresiones en arameo y hebreo. En la época de redacción del Nuevo Testamento, el griego popular, se le llama griego koine, era la lengua del pueblo y también se ocupaba en el comercio y la política. Quisiera también ahora, nada más como un detalle también cultural, enseñarles a ustedes algo de cómo se ve el griego. Miren, aquí está. Y aquí les preparé el inicio del Evangelio según San Juan. Y se lee así. Fíjense cómo el griego, alguna letra es más parecida a las nuestras, solo que hay otras que prácticamente son totalmente diferentes. Es el principio del Evangelio según San Juan. En arge, en o logos, kai o logos, en pros, ton theon, kai theos, en o logos. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. ¿Pueden ustedes entonces imaginarse la complejidad que tiene el entrar a estudiar la Biblia en sus idiomas originales? Idiomas que tienen 2000 años, 3000 años o más. Por ello, qué importante que nosotros tengamos esa delicadeza cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Continuemos con nuestro folleto. El hebreo seguía siendo el idioma en que se leía la Biblia y el arameo era el lenguaje popular hablado en Palestina. Entonces, cuando nos pregunten a nosotros en qué idiomas fueron escritos la Biblia, ¿qué tendríamos que responder? En idiomas muy antiguos, algunos con 2000 años o 3000 años o más en relación a nosotros. Y hemos visto algunos de sus ejemplos. Nuestro siguiente tema. Bien. ¿Existen diferentes Biblias? Buena pregunta. ¿Qué nos dice nuestro autor? Es común encontrarse con interrogantes de este tipo. Es importante saber que la Biblia católica es una sola. Claro que sí, la Biblia católica es una sola y ahorita lo vamos a explicar. Aunque hay diferentes traducciones y ediciones. Para aclarar posibles dudas, profundizaremos las dos causas principales que llevan a hacerse esta pregunta. 1. Las diferencias en la lista de libros bíblicos. Y la otra, la diferencia
en las traducciones. Comencemos entonces con lo que nosotros llamamos el canon de la Biblia católica. Se llama canon a la lista de los libros que la Iglesia declara inspirados por Dios. ¿Qué significa esto? Que fue en la comunidad de la Iglesia donde se fueron leyendo esas escrituras y solo con el tiempo fue como se decidió cuáles eran los libros inspirados por Dios. Se confirmó porque habían otros textos de aquellos años. Estos libros contienen la revelación de la fe y se considera, como hemos visto en una lección anterior, a Dios como su principal autor a través de los escritores humanos. Por ello, todos los libros llamados canónicos los consideramos inspirados y forman parte de nuestra Biblia. Aclaremos ahora. Los judíos, que recuerden que es una religión que ya estaba antes de Jesucristo y que aún continúa, los judíos y los protestantes no reconocen los mismos libros que la Iglesia Católica, sobre todo, más que nada, los que están antes de la llegada de Jesucristo. La diferencia se origina en los libros del Antiguo Testamento, escritos en griego. Hace unos momentos dijimos que algunos libros del Antiguo Testamento, escritos en época más cercana a Jesús, fueron escritos en griego. Entonces, esos no son aceptados por los judíos y los protestantes. Esto es lo que explica la diferente cantidad de libros que encontramos comparando las Biblias católicas con las protestantes. También a veces difieren los nombres que se dan al mismo libro. Por eso, para subsanar estos inconvenientes es importante asegurarse que la Biblia que uno tiene es católica. Veamos ahora que a las Biblias protestantes, ¿qué les faltan? Recordemos que le faltan los libros más recientes o más cercanos a que llegase Jesucristo, que fueron escritos ¿en qué? En griego. Esos son los que no aceptan. Les faltan entonces a su Antiguo Testamento, Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y algunas partes de Esther y Daniel. Todos estos están en el Antiguo Testamento. Aquí hay algo que también tenemos que aclarar y sin deseos de ofender a nadie. Atención, las Biblias que ofrecen algunos grupos, que algunos se conocen como sectas, como son los mormones y los testigos de Jehová, son muy diferentes. No existe una garantía de una buena traducción. Y por lo tanto no sirven para que nosotros como católicos los utilicemos. Por ello es bueno, ante cualquier duda, es bueno consultar a un sacerdote, religioso o catequista de la comunidad que aconseje si la Biblia que tenemos en casa es Biblia católica. Y al principio de nuestros temas indicamos que se puede buscar en la primera página si está autorizada por algún obispo o algún grupo de obispos. Eso también nos ayudará a distinguir si es una Biblia que nosotros los católicos podemos ocupar. Ahora explicaremos otro aspecto, las distintas traducciones. Tengamos en cuenta que no se conservan los originales de los autores bíblicos de ningún libro de la Biblia. Podrán ustedes comprender lo que, si son textos que se redactaron hace 2000 años o 3000 años, pues es prácticamente imposible. Es imposible que hayan existido esos originales, digamos, bromeando como si estuviesen firmados. Pues no. Solo tenemos copias manuscritas en idioma griego de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y copias en hebreo del Antiguo.
Sí, porque fueron copiándose, o sea, se fueron. Y recuerden que hace 2000 años, hace 3000 años no existía la imprenta. Entonces las copias se hacían a mano. También es cierto que hubo mucho cuidado al momento de pasarlas, porque tanto en el Antiguo Testamento existía esa convicción tan profunda que era palabra de Dios, cuidaron mucho que esas copias fuesen fieles. Solo que en ocasiones se les pudo pasar una letrita, una palabra, alguna cosa así. Por eso los estudiosos de la Biblia comparan esos textos, o sea, de los diferentes centenares o hasta más de 1000 copias diferentes que se hicieron a lo largo de los siglos. Comparan estos textos de diferentes épocas para realizar la mejor traducción, para llegar a decir, esto es lo más seguro que se ofreció en la Biblia. Por eso las traducciones a un mismo idioma pueden ser diferentes. Sí, todo aquel que habla otro idioma y cuando sabe que hay que traducir, se da cuenta que no es tan sencillo, porque una misma frase puede ser traducida, pasada al otro idioma con alguna característica. Dice, esto se explica por las intenciones del equipo traductor. Hay Biblias que cuidan más los detalles y la elegancia literaria. Otras se preocupan por un lenguaje sencillo y popular para que la gente lo entienda sin problemas. Otras son más técnicas y de estudio, pero todas dicen lo mismo, aunque puedan variar las palabras utilizadas. Por ejemplo, el uso de ustedes, que nosotros ocupamos más en América Latina, en lugar del vosotros, que se ocupa sobre todo en España. Las traducciones que tenemos nosotros más difundidas aquí en México son la Biblia latinoamericana. Ya se me estaba trabando la lengua. Quisiera mostrarles una de esas portadas de la que nosotros conocemos como Biblia latinoamericana. En ocasiones así viene la portada, la Biblia Latinoamérica. ¿Es Biblia católica? Sí, solo que trata de usar un lenguaje accesible a las comunidades. Luego hay otra Biblia que tiene como un contenido más, digamos, más técnico o más como para estudiosos, que nosotros lo conocemos como la Biblia de Jerusalén. Es un equipo de traductores franceses, todo un equipo que logró hacer ese trabajo de una manera muy comprometida y luego del francés junto con revisiones se pudo pasar al español. Y normalmente tiene este tipo de portada. Recordemos que la Iglesia Católica tiene solamente una sola Biblia. Solo que cuando se tiene que pasar al español, han dado, pues sí, a lo largo de los siglos han existido otros textos. Y quisiera yo, por ejemplo, compartirles estas versiones. Imagínense que ya existieron algunas traducciones, por ejemplo, veamos aquí algún ejemplo, por ejemplo, la traducción que se llamó la versión alfonsina. ¿En qué año? Miren en qué año fue. En el 1280 ya se tenía esta traducción pasada al español. Luego, por ejemplo, en 1430, la Biblia de la Casa de Alba. Y luego aquí podríamos continuar viendo cómo a lo largo de los siglos han existido diferentes traducciones para hacer accesibles la Biblia a nuestros tiempos. ¿Sí? Y bueno, nosotros tenemos que ir entendiendo que este es el trabajo de los hombres que han ido estudiando esos idiomas antiguos para que nosotros lo tengamos a nuestro alcance. Aquí, por ejemplo, está la Biblia de Jerusalén que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la Biblia para Latinoamérica, que el trabajo se realizó en 1972, ¿no?
Y entonces tenemos de este modo la Biblia accesible para nosotros. Y continuará este esfuerzo de hacer que la palabra de Dios pueda hacerse presente en nuestros corazones. Bien, veamos ahora. ¿Qué les podemos decir ahora? Pues veamos y repasemos nuestra lección. Entonces, cuando nosotros hagamos presente en qué idioma se escribió la Biblia, a ver, ¿en qué idiomas? Fueron 3 idiomas. Los del Antiguo Testamento, la inmensa mayoría del Antiguo Testamento fue en el idioma hebreo. Muy bien. Y también del Antiguo Testamento, algunos en griego. El Nuevo Testamento, completamente, desde la época o sea, que es de Jesucristo hasta alrededor del año 100, viene siendo completamente en griego con algunas expresiones en arameo. Entonces, en síntesis, hebreo, griego y arameo. Muy bien. Luego también nosotros hacemos referencia a que existen diferentes Biblias que tenemos que decir. Para nosotros, católicos, solo existe una sola Biblia. Y bueno, aquí va a diferir de otros grupos religiosos que no aceptan algunos textos. Pero como católicos tenemos una sola Biblia. Pero en ocasiones, aquí viene el siguiente tema que queremos repasar, porque a veces vemos, digamos, Biblias con algunos apellidos diferentes, porque dependen de la traducción que se han ido realizando a lo largo de siglos, o al menos en las últimas décadas, que son las que nosotros encontramos en nuestras librerías. ¿Qué les parece? Creo que es bastante interesante tener en cuenta que sí, la palabra de Dios llega a nosotros, llega a nuestras familias. Y por eso tenemos nosotros que crecer en nuestro amor, porque es la palabra de Dios que viene a alimentar nuestra existencia. Podemos leer en familia y bueno, ya llevamos 5 lecciones, repásalas en familia. Recuérdalas porque son contenidos muy fundamentales para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir Dios y de esa manera también comprenderlo con mayor, digamos, con mayor certeza, evitando confusiones que en ocasiones se dan. Estoy para servirles, soy el Padre Netzahualcóyotl. Me conocen más como Padre Netza, ustedes saben, me pueden encontrar en internet como Padre Netza. Así me pueden encontrar, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea Twitter. Bueno, ahí estoy presente con ustedes. O también pueden entrar a mi página, aquí todo juntito, padrenetzacomparte.blogspot.com. Ahí lo pronuncio mejor. padrenetzacomparte.blogspot.com. Bueno, allá encontrarán también inclusive enlaces para buenas películas. Les deseo lo mejor, que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes. Pedimos que derrame su bendición en sus familias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga siempre, vivan en familia, lean también la Sagrada Escritura y que este curso sea para acercar también el mensaje de Jesús a sus corazones. Hasta la próxima lección.